Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. ¿Qué tal? Muy buen día, gracias por acompañarnos en este espacio de Periódico Cambio de Michoacán. Me da mucho gusto comenzar este nuevo proyecto donde vamos a estar analizando una diversidad de temas relacionados con la educación, un tema que a todos nos interesa, y me da gusto recibir aquí en nuestras instalaciones al maestro Juan José Chagoya Gaona. Él es director de la Escuela Normal Urbana aquí en la ciudad de Morelia y fue director también del Instituto Michoacano en Ciencias de la Educación, y nos acompaña también el maestro Jesús Castañeda Rivera. Él es presidente de la Academia Mexicana de Lógica, y bueno, pues como bien comentaba, vamos a abordar este tema de interés, y sobre todo ahorita que está tan reciente este anuncio que nos hacen de esa ruta ya para la implementación del nuevo modelo educativo. Estamos verdaderamente ante una auténtica revolución educativa. ¿Es así esto que nos anuncian? ¿Cuál es el panorama que se percibe ante este proceso que se está arrancando? Bueno, yo considero que esta actividad humana, que como es la educación, pues es una actividad que siempre debe estar sometida al análisis y a la crítica. Es preciso siempre reconocer que las revisiones y las transformaciones a los procesos de educativos son necesarios en todo país. Eso no queda ninguna duda. El problema es cómo se hacen. Maestro Jesús, ¿cómo lo percibimos? Muchas gracias. Coincido con el profesor Chagoya. Creo que es muy interesante que siempre cuando se habla de una reforma, de una nueva propuesta de modelo, que haya un proceso de reflexión no solamente por parte de las autoridades educativas, sino que también los cuerpos colegiados, cuerpos académicos, cuerpos de profesores, inclusive los padres de familia, creo que deberían de participar de una discusión, de un debate sobre cuál es el tipo de educación que tenemos. Bien, vemos efectivamente ejes muy específicos en donde nos habla de un cambio en el modelo pedagógico, en donde ya no vamos a obligar a los estudiantes a memorizar simplemente, sino a hacer como un aprendizaje más razonado. Nos habla de generar comunidades de aprendizaje, verdaderas comunidades de aprendizaje en las escuelas. A mí me llama la atención, maestro, es como si en cierta forma se descalificara lo que se viene haciendo, como si todo esto que se plantea no se hiciera, cuando, bueno, sabemos que hay maestros verdaderamente comprometidos que todo esto sí lo aplican, sí lo llevan a cabo. ¿Cómo lo percibe bueno, usted? Algo que quiero puntualizar es que los hitos educativos, aquellas verdaderas, ya no voy a llamarles reformas, sino refondos que ha tenido la educación, aunque decía Reyes Heroles que toda forma es fondo, pero no necesariamente. Yo creo que la educación en México requiere un refondo, es decir, reestructurarla en lo más básico, no solo en la forma. ¿Qué es lo que se está haciendo entonces? Entonces, para ese refondo tenemos que partir de tomar en cuenta todos los actores, y ahí coincido también con el compañero. Los actores, aquellas reformas que han sido significativas, han sido en México y en el mundo, son aquellas reformas que toman en cuenta al que conoce, al que está ahí, y partiendo de la confianza en él, no de la desconfianza. Lamentablemente no hemos podido evadirnos de ese aspecto político que nos tiene atorados, anclados, porque alguien llega y empieza alguna reforma y llega alguien más y la detiene o le da otro cauce, o cuál está siendo aquí nuestro problema. Para tener una buena educación es importante, como bien lo dijo el maestro, poder revisar en detalle, realmente reflexionar cuál es el tipo de educación que necesitan nuestros ciudadanos, y requiere de la participación de diversos ejes, no solamente del sector del gobierno, sino también del sector de los profesores, que es un sector muy importante, los padres de familia, los ciudadanos como tal. Deberíamos de participar y decidir cuál es el tipo de educación que nosotros buscamos. Porque cuando nosotros pensamos en lo que nos ofrece este modelo educativo 2016, podríamos al menos verlo desde dos perspectivas. Desde una perspectiva que es la que subyace en el documento y que nos habla de una educación que puede contribuir
al desarrollo personal y social de los estudiantes, teniendo una apertura intelectual, teniendo un sentido de la responsabilidad, teniendo un conocimiento de sí mismo, un trabajo en equipo y colaboración. Pero también podríamos cuestionar esto bajo la perspectiva de qué es lo que vemos en el aula. Es decir, pareciera como si tuviéramos básicamente dos discursos pedagógicos, un discurso oficial a través de las autoridades educativas. A partir de esto, maestro, estas modificaciones o este nuevo modelo educativo verdaderamente nos está ofreciendo un panorama alentador. Yo veo aspectos que están siendo tomados en cuenta, pero no he visto por ahí que se mencione la parte de la historia, que sabemos que es fundamental el conocer nuestra historia para entender nuestro presente y prever nuestro futuro. No lo veo. Ustedes que son expertos, que verdaderamente este trabajo, llamémosle así, como dice, esta revisión que en este momento se hace, nos ofrece un panorama alentador en el ámbito educativo para nuestro país. Creo que lo que podríamos proponer en la escuela sería mucho de arte. Mire, dice Spinoza, el filósofo alemán Baruch Spinoza, que cuando una sociedad está en crisis y está en decadencia, el arte es una salida. Me parece que el currículum debería estar enriquecido en literatura, en aspectos de filosofía, en aspectos de historia, y aquí nos tendría mucho que decir Octavio Paz, Samuel Ramos, respecto a nuestro pasado. Entonces, si nosotros recuperamos un poco nuestro pasado, podríamos entender este presente. También literatura, repito, arquitectura, música, teatro, eso me parece que eso nos vendría bien a todos los mexicanos para poder sensibilizarnos y poder justamente construir muchas cosas. Obviamente aspectos de matemáticas, de lectura, que son muy importantes, tampoco negarnos al inglés, que es pero bueno, yo creo que si no construimos aspectos de nuestra propia identidad, de nuestra solidaridad y unidad de nuestros lazos comunitarios, lo demás a veces es mucha exigencia que no podemos fundamentar en una base sólida. Y finalmente no se puede aplicar adecuadamente, efectivamente, esta parte del ser creativos, ¿verdad? De enseñar a ser creativos. Maestro, claro. La misma pregunta, ¿qué nos ofrece este nuevo modelo y qué faltaría o qué? Claro que sí, pues este modelo incluye varios aspectos, como es bien conocido, algunos que surgen de una cuestión mucho más administrativa, pero en la parte curricular, que es la que ahora estamos tocando, yo creo que el tema de los desafíos matemáticos, por ejemplo, la educación primaria, es un tema interesante sobre la manera en que podemos abordar los problemas con la matemática. Creo que este modelo, al igual que otras reformas, otras propuestas que han ocurrido en gobiernos anteriores, es interesante, pero surge siempre el problema con la implementación. Por ejemplo, muchos profesores de la educación básica de manera constante reciben materiales para mejorar o para favorecer el aprendizaje de las matemáticas. Pero son muy pocos los espacios que tienen de formación como profesores para hacer un uso adecuado, un uso pedagógico de esos materiales. Entonces, bien, el tema de desafíos matemáticos es muy interesante, son textos que en general son bien enriquecidos, pero ahora la pregunta no está en el material, sino en cuál será el programa de formación que tengan las autoridades educativas para poder apoyar a los profesores en que puedan hacer un uso de la mejor manera de este material, porque ese ha sido en gran medida parte de los vacíos. En muchas ocasiones la Secretaría de Educación Pública ha impreso materiales de una buena calidad, podríamos decirlo, una calidad al menos regular. Sin embargo, el problema se ha dado en el proceso de implementación. Tengo este material, pero realmente no hay un programa de formación o capacitación que pueda llegar a todos los profesores y que les permita hacer un buen uso de ellos. Así es, porque a propósito de esto justamente se ha cuestionado esta parte de la capacitación de los maestros, diciendo que están siendo más de 1.200.000 maestros, hay una meta para capacitarlos y dicen es que no va a ser posible capacitarlos antes de que les lleguen ya los nuevos libros, los nuevos planes y programas de estudio. Está haciendo ese también un problema. Bueno, yo creo que tradicionalmente el maestro no fue educado para investigar.
El maestro en México fue educado para transmitir conocimientos. Toda reforma es necesaria, bueno, es bueno analizarla, pero que no es perfecta, tiene cosas que son perfectibles. Y a propósito de todo esto, ¿qué hacer o qué expectativas tenemos, qué tanto riesgo hay de que, bueno, es un trabajo intenso el que se está empezando, en el que todos podemos participar, en donde se deberán tomar en cuenta estas voces de ustedes como expertos, pero qué hacer para que no quede nuevamente en un plan sexenal que se trunca, que se queda sin ningún avance y cuando hay un cambio de gobierno, de partidos políticos, etcétera? Yo creo que hay un aspecto que vale la pena mencionar en relación a los profesores. Hoy en día los medios de comunicación y diferentes organizaciones han cuestionado mucho la figura del profesor. Y hay algo muy valioso que nos decía justamente el maestro al inicio de esta conversación, que tenía que ver con dar esa confianza al profesor. Ciertamente, siendo un grupo de profesionales tan grande en nuestro país, hay profesores que tal vez han atendido cuestiones sindicales, hay profesores que han estado apoyando directamente a cuestiones más de las autoridades educativas, pero yo quiero referirme ahora a los profesores que no están en ninguno de estos dos grupos y que de manera constante son quienes imparten sus clases, quienes tienen que caminar 1 o 2 horas, a veces hasta más horas para poder llegar a su escuela, quienes trabajan en escuelas en condiciones que no cuentan con la infraestructura suficiente para poder dar mejor sus clases, o que simplemente muchos de estos profesores no reciben los materiales ni los procesos formativos correspondientes para hacer su trabajo. Sin embargo, son profesores dedicados, sin embargo, son profesores que tratan de hacer cada día mejor su trabajo. Entonces yo creo que este grupo de profesores, que algunos especialistas, por ejemplo el Colegio de México, lo han valorado en aproximadamente el 85% de toda la plantilla, es decir, la gran mayoría de los profesores son quienes cumplen enteramente con su trabajo. Yo creo que tendríamos que apoyarlos a ellos, para que estos programas en los ejes que la propia Secretaría de Educación Pública ha propuesto, este tema de la formación y el desarrollo profesional docente, que realmente se pueda cumplir y que realmente hay espacios donde los profesores puedan continuar un proceso formativo. Finalmente, aquí el maestro tiene bajo su cargo la dirección de la escuela normal, una tarea muy importante. Lamentablemente el tiempo se nos termina, maestro, pero pues nos quedamos con esta parte de rescatar ese papel de los profesores. Son a lo mejor pocos o a lo mejor muchos los afortunados alumnos que tienen de esos maestros de los que ustedes hablan y que, como dice, ahí se quedan, ¿no? Y que a lo mejor son quienes podrían aportar grandes cosas. Yo les agradezco mucho el estar con nosotros, y ya nada más alguna idea para cerrar y concluir, maestro Chagoya. Sí, que todo gobierno y toda sociedad debe confiar en sus maestros. Si partimos de la desconfianza, no vamos a lograr nada, porque la escuela misma, lo han dicho los grandes pedagogos, Comenio, Rousseau, Pestalozzi, que la escuela y enseñar en sí mismo es un acto de amor. Si el acto de amor es desvirtuado por la desconfianza, por la amenaza, por el castigo, por la persecución, vamos a convertir este acto tan humano, tan noble, lo vamos a convertir en algo que no tiene esa naturaleza. Así es, muchas gracias, maestro, y agradecemos también alguna frase, idea para cerrar, maestro. Pues yo creo que lo que ha hecho el maestro es muy valioso. Yo añadiría de que la educación nos libera como personas, porque la educación nos hace ser libres a través de nuestras ideas. Entonces yo creo que la lucha, la búsqueda de una mejor educación no es solamente tarea de la autoridad educativa, no es solamente tarea de los profesores, debe ser tarea de todos los ciudadanos. Entonces hay que invitar a los padres de familia, a los alumnos, a que también busquen una mejor educación. Así es una tarea que todos tenemos, y yo les agradezco infinitamente su participación y sus aportaciones tan valiosas, en espera de que en otra ocasión podamos volver a compartir esta mesa. Muchas gracias, maestro Chagoya, muchas gracias, y muchas gracias al auditorio de Cambio de Michoacán. Buen día. Voces de Cambio, educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio.